Pues estamos en Isaías y voy a ir a la pantalla para que veáis lo que estamos estudiando. Estamos estudiando sobre la canción del siervo y si lo ponemos un poco en perspectiva, lo que hemos visto hasta ahora son las 3 canciones anteriores. Bien, esto se encuentra en... A ver, tengo alguien que está diciendo algo, lo cual me hace pensar que alguien más quiere unirse. Perdonad, a ver, esto es complicado con... Ahí está el botón. Muy bien. Perfecto. Vale, pero veo que Luis parece que no tiene audio. Igual, Maribel, si tú quieres llamar a Luis y preguntarle, igual vemos qué es lo que está pasando ahí. ¿Luis de Vega o de Grego? Sí, Ahora ya tengo. de Ego. Ah, ya lo tiene. Ya lo tengo, ya. Va. Sí, perfecto. Muy bien. Vale. Cristina tiene que poner el audio. Sí. Ya No está. es el otro Luis entonces, ¿no? Sí, Luis tiene y ahora Luis de Grego. Vale. Pues vamos a continuar. Estamos hablando de las canciones del siervo. La primera canción la vimos en el capítulo 42 y el enfoque era el ministerio del siervo. Su ministerio era traer justicia y luz a las naciones. En la segunda canción, nosotros vimos en el capítulo 49 el resultado del ministerio del siervo, que era curiosamente un aparente fracaso. O sea, es raro, pero de repente el siervo dice, he gastado mi esfuerzo en vano y dices, pero ¿por qué sería en vano? El siervo, o sea, que es escogido por Jehová, pues ¿por qué sería en vano? Y entonces vimos en el capítulo 50, la semana pasada, la fidelidad del siervo y ya empezamos a entender por qué parecía ese aparente fracaso y es que el siervo sufre, y eso fue lo que estuvimos comentando la semana pasada, y no obstante el siervo tiene una confianza perfecta en Jehová. Muy bien, con todo esto estamos listos ya para entrar en lo que vamos a estudiar hoy. Y estamos entonces mirando en el capítulo 52, ya veréis que hemos saltado un poco de información aquí, porque, bueno, quería llegar al capítulo 52-53 para hoy, para esta Semana Santa. Pero repasando rápidamente, en la primera canción, la gran pregunta es ¿por qué necesitamos tener justicia? En la segunda canción, la gran pregunta es ¿por qué parece que fracasa el siervo? Y en la tercera canción, ¿por qué tiene que sufrir el siervo? O sea, tenemos estas 3 canciones y cada canción despierta, digamos, una pregunta. Bien, ahora llegamos hoy a esa cuarta canción, que por cierto es la más larga de todas las canciones, que vemos de todas las anteriores, bueno, 9 versículos, 7 versículos, 11 versículos, pero ahora tenemos uno que son ya 15 versículos, es la canción más larga, y en esta canción tenemos la contestación de todas las preguntas anteriores. Así que hoy vamos a lanzarnos a esta, aunque no vamos a hacer todo lo que podríamos o deberíamos hacer con el capítulo 52 y 3. Dios mediante podemos volver y continuar. Muy bien. Quiero que miréis esta pantalla por un momento, ¿vale?
he cogido frases de estas canciones, ¿vale? De las 4 canciones. Y quiero que miréis esta pantalla y que me digáis qué es diferente de la última canción, ¿vale? Voy a quitar, no, necesito la pantalla ahí. Bien, os voy a activar y quiero que alguien me diga qué es lo que veis que es diferente de esta última canción. He puesto más versículos de ahí, ¿vale? Hola Camila, bienvenida. Hola. Bueno, ¿quién quiere contestar? Hola Ana, me alegro de verte. Muy bien, mirando la pantalla, aquí, ¿quién está hablando en el 42? ¿Quién habla? Jehová. ¿Vale? Jehová habla, perfecto. Un momento, ya veo cómo puedo hacer esto más grande para mí. Bien, en la siguiente, en el 49, ¿quién habla? El siervo. Muy bien, el siervo habla. No. Notáis cómo dice Jehová, me llamó desde el vientre, me dijo, mi siervo eres, ¿vale? Y luego, no obstante, notamos que al final, ¿quién habla? Dice, Jehová, el que me formó, o sea, el siervo da las palabras de Jehová. Muy bien. En el 50, ¿quién habla? El siervo. Muy bien, tenemos el siervo o... ¿No? Bueno, ahí en medio Bueno, dice, el narrador. y cuerpo a los heridores es el siervo, pero el que empieza es Jehová, ¿vale? Pero, vale, voy a pasar así y voy a ir poniendo esto. En la primera canción habla Jehová. Bien. En la siguiente canción habla el siervo principalmente, aunque el siervo nos da la palabra de Jehová. Tengo a Grego que quiere entrar, pero no me deja admitirla. Ahora sí. Bien. En la tercera canción, ahora Jehová habla y después habla el siervo. Pero en la última canción, ¿qué tenemos? Obviamente empieza Jehová, ¿vale? Dice, he aquí mi siervo será prosperado, pero de repente cambia, ¿no? Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Todos nosotros nos descarriamos. Notamos que empieza a decir, nosotros nos descarriamos. Muy bien, os voy a silenciar otra vez para que no tengamos más ruido. Muy bien, tenemos entonces, voy extendiendo un poco mi pantalla. Perfecto. Entonces, tenemos un cambio en que no solamente es que está hablando Jehová, no solamente está hablando el siervo, sino de repente notamos otra voz que no conocíamos antes. Eso es realmente un aspecto muy interesante de esta última canción, esa cuarta canción. Ahora, la estructura de la canción. La estructura de la canción, si podéis ver aquí en la pantalla, es una estructura que hemos comentado antes, es una estructura que hemos llamado una estructura quiástica, porque tiene la figura, la forma como ese reloj de arena en que tenemos un paralelismo inverso. Y esta estructura, cada vez que la encontramos en la Biblia, siempre enfoca la atención hacia ese punto central. Así que empezamos en el 52:13 con el éxito del siervo
y terminamos en el 53, 10 al 12, con la resurrección y la exaltación del siervo. También en el 52, 14, entrando en el 53, y en el 53, 7 al 10, vemos el sufrimiento y la muerte del siervo. Y en medio tenemos la expiación del siervo. Entonces, estamos enfocando nuestra atención en esa parte central y hoy pues vamos a solo coger esta parte, o sea, del final del 52 hasta el versículo 10 del 53. Muy bien, así vamos con el tema. Muy bien, vamos a empezar primeramente con el sufrimiento y el rechazo del siervo. Bien, entonces si recordáis, aquí voy cogiendo los dos puntos B. Bien, tenemos el sufrimiento del siervo y luego después la culminación, la muerte del siervo. Bien, y lo que vamos a ver son tres temas que tenemos aquí. Primeramente, el sufrimiento del siervo. Número 2, el rechazo del siervo. Y finalmente, la muerte del siervo. Muy bien, vamos con el texto. El 52 dice así, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Y de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, para que su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Bien, en este texto quiero llamar vuestra atención a varios aspectos, ¿vale? Primeramente, vale, tengo todo aquí en la pantalla y voy a ir comentando cada cosa. Primeramente, noto que empezamos y terminamos con su parecer y su hermosura. Empezamos con esto y nos dice que fue desfigurado más allá de los hombres. Ahora, si lo ponemos en el contexto de la crucifixión de Cristo, esto se entiende perfectamente. O sea, Cristo sufrió físicamente de tal forma que no había parecer ni hermosura en él. Por cierto, no sé si algunos habéis visto la película que hizo Mel Gibson hace unos años, La Pasión del Cristo, pero si ves la película, hay momentos en que la reacción humana es girar la cabeza y no mirar, porque es tan violenta y brutal que realmente no es agradable ver esta película. Y de hecho, igual nunca has visto la película porque es demasiado fuerte la película. Pero entendemos en este texto que nos lleva a este punto, este siervo de Jehová, no hay hermosura, no hay parecer en él, porque fue desfigurado por el sufrimiento. Pero incluso lo curioso es que cuando leemos el versículo 2 del capítulo 53, nos dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y entendemos que ya no estamos hablando del sufrimiento aquí, estamos hablando de que el pueblo no era capaz de ver la hermosura de Cristo. Algunos quieren llevar esto para decir, bueno, Jesús no era un hombre guapo. Desde luego en toda la película siempre buscan a un actor atractivo para hacer el papel de Jesús. Pero yo creo que esto realmente no va en la dirección de hablar de guapura, si se puede usar la palabra, sino más bien lo que estamos viendo aquí es que a lo suyo vino, que dice Juan, y los suyos no le recibieron. O sea, ellos no aceptaron
a Jesús es que no vieron en él el Salvador que esperaban ellos. Y por lo tanto, esto ya es un punto importante aquí. Ahora, en el versículo 15, veis que he rodeado la palabra así asombrará él a muchas naciones. Os digo que hay dificultad en esta frase y si veis en la versión antigua, en la de 1909, ahí el texto dice, él rociará muchas gentes. Entonces, bueno, tenemos una dificultad para saber exactamente lo que significa. Nuestra traducción lo traduce asombrará y ya tiene sentido porque, claro, ya ha hablado de cómo se asombraron de ti muchos, pero es otra palabra, es una palabra que literalmente habla de rociar. Entonces hay un debate muy grande sobre lo que significa, pero yo, en mi entendimiento del pasaje, yo creo que la mejor forma de entenderlo es entender que realmente aquí tenemos una referencia a lo que hacía el sacerdote cuando rociaba la sangre sobre el tabernáculo. Si recordáis estos pasajes en el Antiguo Testamento, esto es una imagen, ¿no? De que viene el sacerdote con la sangre y va limpiando, haciendo expiación por el pecado, porque realmente esto es lo que estamos viendo en este texto, es que el siervo viene y es luz para las naciones. Entonces, yo voy a ir con esta traducción que tenemos en la versión antigua y voy a hablar de que él rociará él a muchas naciones, ¿vale? Y aquí nos hablan de los reyes que ante él cerrarán la boca. Ese pensamiento de los reyes que no pueden hablar, no hay forma no saben qué decir ante él. ¿Por qué? Porque están asombrados, porque nos dice aquí, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando aquí del mensaje del Evangelio. El Evangelio llega y es una historia tan maravillosa, tan preciosa, que aquí nos dice que reyes estarán asombrados. Ahora, cuando entramos en el capítulo 53 y fluye directamente al 53, notamos que aquí empieza hablando de nuestro anuncio. Y si lo ponemos en el contexto, claro, en el versículo anterior estaba hablando de que a quien nunca les fue contado, y en el 53 ya vemos a alguien que está contando algo, está anunciando el mensaje. Por lo tanto, tenemos aquí el pensamiento de que hemos anunciado el mensaje de Cristo, hay reyes que cerrarán ante él la boca, pero tristemente hay otros que no lo creen, rechazan. Ellos escuchan el mensaje, pero no les afecta. ¿Por qué? Porque no lo creen. Aquí dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando del siervo aquí. El siervo, Dios ha mostrado su brazo sobre él. Y sin embargo, hay personas que rechazan. Una vez más, tenemos el pensamiento de que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este pasaje se cita en Juan 12:38 y nos dice que se cumplió en la persona de Jesús el Mesías, que vino y su gente no lo recibió. Por lo tanto, ya vemos este renuevo, esta raíz, que son dos imágenes de Mesías que hemos comentado antes en Isaías, pero vemos que realmente este siervo tiene que sufrir porque no es aceptado por su pueblo. Bien, ¿cómo vamos? Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Os he abierto el micrófono. ¿Está claro? Sí. Ujú. Está Bien, claro. bien. Vamos otra vez. Silencio y continuamos. Bien, con esto llegamos al versículo 3 y tenemos el rechazo del siervo.
Nos dice el texto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Tenemos este texto que nos habla de cómo el Mesías es desechado. Es un varón de dolores. Debemos entender que es un varón que había experimentado todo lo que nosotros experimentamos en este mundo. Y sin embargo, habiendo él sufrido y vivido en este mundo maldecido por el pecado, por nosotros, sin embargo, dice aquí, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, he subrayado estas dos palabras, he puesto dos palabras en rojo. Os voy a activar el micrófono otra vez. ¿Por qué pensáis que he escogido estas dos palabras para poner en rojo? ¿Qué tienen de especial? Nos incluye a nosotros, ¿no? Claro, de repente tenemos este narrador hablando, lo que os decía antes de que realmente la voz cambia y no está hablando Jehová, no está hablando el siervo, sino es que ahora está hablando uno que está hablando desde nuestro punto de vista. Y así va a ser a continuación en el texto. Bien, vamos a continuar. Por cierto, van entrando algunos más. Bienvenidos. Muy bien. Continuamos. Estamos saltando sobre esta parte en medio, si recordáis la estructura, y ahora llegamos a los versículos 7 al 10. Dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Bien, os voy a dar otra pregunta aquí para pensar. En este pasaje os he dicho que ya no estamos hablando del sufrimiento del siervo, sino que damos un paso más allá y hablamos de la muerte del siervo. ¿Qué palabras o frases encontráis aquí que nos llevan a entender que estamos hablando de la muerte del siervo? Bien, os activo y podéis contestar. Matadero. Al matadero, muy bien. La imagen del cordero que da su vida, y no solamente para carne, para comer, sino realmente para el sacrificio, para el altar. Muy bien, ¿qué más? Cortado de la tierra de los vivientes. Ahí está, cortado de la tierra de los vivientes. Bien, ¿qué más? Herido por la rebelión del pueblo. Muy bien. Herido por la rebelión. Muy bien, la palabra herida, la palabra herido no implica la muerte necesariamente, pero bien, ¿qué más? Su sepultura. Sepultura. Obviamente, estamos hablando de la muerte en el momento que hablamos de su sepultura. No hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bien, pero esto no nos dice nada específicamente de la muerte, ¿eh? Bueno, con los ricos fue su muerte. ¿Vale? Nos habla de su muerte, que fue con los ricos en su muerte. Muy bien. Vale. Yo pongo así en color y a ver si hemos dicho todo. No lo comentamos aquí en el versículo 8, ¿vale?
Os voy a silenciar otra vez. En el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Esa palabra quitado tiene que ver con ese pensamiento que nos lleva al pensamiento de la muerte. Pero luego dice, y su generación, ¿quién la contará? La imagen aquí es que muere y por lo tanto no va a tener generación. O sea, es cortado de la tierra, no tiene generación. Y sin embargo, luego lo veremos, hoy no, pero Dios mediante la semana que viene, en el versículo 11 nos habla de que verá linaje. Ya hablaremos de por qué Jesús vio linaje. Pero aquí nos dice que su generación, ¿quién la contará? O sea, estamos hablando de la muerte. Y en ese sentido, esta canción es especial porque en la canción anterior vimos que el siervo tenía que sufrir. Pero aquí vemos no solamente que sufre el siervo, sino que realmente el siervo da su vida, muere, va un paso más allá. Muy bien, así que no voy a tomar más tiempo para entrar en este pasaje. Creo que lo conocemos, pero simplemente comento rápidamente que es curioso cómo esto se cumple perfectamente en Jesús. En el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Nos habla de sus últimas horas. Estuvo con los impíos y, por supuesto, ¿con quién fue crucificado Jesús? Con 2 impíos. Y luego nos dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Y en tumba de quién fue enterrado Jesús? De un rico, José de Arimatea. Entonces es interesante cómo ese lenguaje profético se cumple perfectamente en la persona de Jesús. Bien, volviendo a lo que estamos viendo, hemos visto el sufrimiento, el rechazo y la muerte del siervo. Y ahora vamos a la parte central, la parte más importante de este pasaje, los versículos 4 al 6. Para mí, esta es la joya de todo el Antiguo Testamento. Para mí es mi pasaje preferido en todo el concepto mesiánico, que es el tema central de todo el Antiguo Testamento. Muy bien, entramos en el pasaje. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Bien, entramos en este pasaje y esta sección también tiene una estructura quiástica. Bien, empezamos con la expiación del siervo y terminamos con la expiación del siervo. Y en medio lo que tenemos es la equivocación de los que le rechazaron. Lo que tenemos aquí es que la observación es el narrador está como si estuviera viendo a Jesús crucificado y él ve a Jesús ahí sufriendo en su carne y automáticamente llega a una conclusión. Este es herido por Dios. Este está siendo castigado por Dios, por algo que ha hecho. Ahora, si paramos a pensar un momento en la escena de la cruz, lo que tenemos ahí es precisamente esta imagen, ¿no? La gente ahí, la mayoría que estaban presente, ¿qué hacían? Estaban ahí diciendo, pues, ha salvado a otros, sálvese a sí mismo. Y hasta el ladrón que estaba crucificado con él dice,
pues sálvate a ti mismo y salva a nosotros también. Y es después que el otro malhechor, arrepentido, dice, mira, nosotros estamos sufriendo lo que merecemos, pero él no ha hecho nada para merecer esto. Así que tenemos el contraste entre estos dos ladrones, pero realmente el primer ladrón tiene esta mentalidad que es exactamente lo que nos presenta Isaías. Él es herido y las personas que están observando dicen, es que Dios le está castigando, habrá hecho algo muy feo para que Dios lo castigue así. Y sin embargo, de repente, el profeta es como si se corre una venda de sus ojos y él de repente ve y entiende y dice, me había equivocado, ahora lo veo de otra manera. ¿Cómo lo ve? Tengo este cuadro y vamos a tener que llenarlo, ¿vale? Pero os comento primeramente, en la primera columna tenemos el siervo. El siervo fue herido, el siervo fue molido. Por cierto, la imagen de moler, o sea, la imagen en el lenguaje original es lo mismo que nosotros tendríamos con esta palabra, es coger algo y machacarlo. Qué curioso, ¿no? Que Jesús comenta con los discípulos, Satanás os ha querido zarandear. Esa es la imagen, que coger y machacar, destruir. Y realmente todo lo que sabemos históricamente de la crucifixión es así. Fue molido. Luego después habla del castigo. Entonces lo he puesto así. Él fue castigado y finalmente habla de su llaga, ¿vale? Hablamos de que sufrió una llaga. Muy bien, os voy a activar los micrófonos y entonces os pregunto. Dice, él fue herido, pero ¿qué dice de nosotros? ¿Qué es lo que está al otro lado de él herido, pero nosotros qué? Somos rebeldes. Vale. Que tenemos la rebeldía. Somos rebeldes. Nosotros hemos rebelado y él fue herido. Continuamos. Él fue molido. ¿Qué dice de nosotros? Por nuestros pecados. Nosotros pecamos. Correcto, perfecto. Bien, él sufrió el castigo, pero ¿qué dice de nosotros? Por todos nosotros. ¿Vale? Por nosotros, pero ¿qué dice? El castigo de nuestra... Rebeliones. Rebelión. No. Para que El tengamos. castigo de nuestra paz, nos dice. Entonces lo voy a poner así, para que tengamos paz. ¿Vale? No dice nosotros tenemos paz, pero la idea es nuestra paz, eso es el concepto, para que tengamos nosotros paz. Bien, y luego después, él sufrió la llaga, ¿y nosotros qué? Fuimos curados. Curado. Muy bien, para que nosotros seamos curados. Bien, ahora, nos falta una columna en medio. La columna en medio, vamos a poner una flecha. Bien, entonces, la primera flecha, ¿quién hizo lo que causó lo otro? Nuestras rebeliones. Vale, nosotros rebelamos y por lo tanto él fue herido. ¿Lo habéis entendido? Ujú. ¿Vale? En el segundo lugar, ¿cómo va la flecha? ¿Igual o diferente? Igual. Al contrario. Igual. 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 Nosotros pecamos y como resultado, él fue molido. ¿Lo estáis entendiendo? Sí. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿En qué dirección va la flecha? ¿Igual o diferente? Al contrario. Diferente. Ahora contrario. Él fue castigado Para que tengamos la paz. para que tengamos paz. El Ahora sí. resultado de su castigo es nuestra paz. ¿Y la última flecha? Igual que la última. A la verde. derecha. También. Otra vez más, hacia la derecha. Él sufrió la llaga para que nosotros seamos curados. Curado. Bien.
Ahora, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, nosotros pecamos y por lo tanto Él sufrió, pero Él sufrió para que nosotros tengamos salvación, para que tengamos paz para con Dios y para que seamos curados de nuestra gran enfermedad que es el pecado, esa enfermedad mortal. La paga del pecado es muerte. Y con esto llegamos al versículo 6. El versículo 6 es realmente el resumen de todo el pasaje. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aquí tenemos lo que habíamos comentado, ese pensamiento. El pecado empieza con nosotros. El pecado es nuestro. Por cierto, esta misma imagen, Pedro hace uso de este mismo lenguaje en su epístola, el capítulo 2, versículo 25, en la primera epístola. Pero luego después tenemos este contraste. Nosotros pecamos, pero el Mesías sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Aquí dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa imagen es la imagen del sacrificio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando traían un sacrificio, se ponía las manos encima del sacrificio y así hacía un reconocimiento de conexión entre el que traía el sacrificio y este animal inocente. Y después se sacrificaba el animal. ¿Por qué? Para demostrar que uno sufrió en lugar del otro. Ahora, nos dice Hebreos que la sangre de toros y de machos cabríos jamás podría solucionar el problema del pecado. Y sin embargo, el pensamiento aquí es que el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ha venido y ha solucionado el verdadero problema de la humanidad. Y esta es la parte central de esta cuarta canción. Quiero volver rápidamente a esa, a ver si lo pongo en pantalla, estas tres preguntas, ¿vale? ¿Por qué necesitamos justicia? O sea, viene el siervo de Jehová para traer justicia, salvación, luz para las naciones. ¿Por qué? La respuesta, nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado, cada uno nos hemos desviado del camino. Oye, ¿por qué parece que el ministerio del Mesías es un fracaso? Bueno, sufre, sí, pero no solamente sufre, sino muere. Y en este momento parece un fracaso total. Cuando tienden su cuerpo en la tumba, pues en este momento parece que no hay esperanza. ¿Y por qué tiene que sufrir? Esta pregunta que hicimos en la tercera. Pues ya tenemos la contestación de esta pregunta y la respuesta es, Él sufrió lo que merecían nuestros pecados. Y desde luego, cuando hablamos del sufrimiento, este pasaje enfatiza que no estamos hablando solamente de un sufrimiento físico, sino que nos habla de un sufrimiento espiritual. Fue herido por Dios. Y entendemos que Cristo en ese sentido es nuestro gran sustituto que sufre el castigo del pecado para que nosotros podamos tener vida en Él. Pues este estudio, y nos falta todavía el resto de la canción, pero realmente quería llegar a este pasaje para esta semana. Pasado mañana, pues tenemos este día que tradicionalmente decimos que es el día en que Cristo fue crucificado, el Viernes Santo, pero quiero que nosotros tengamos este pensamiento en nuestra mente. No solamente estamos hablando del sufrimiento de Cristo, no solamente estamos hablando de que, Él tuvo que morir en la cruz,
sino que vamos un paso más allá y entendemos que Él compró nuestra salvación para que nosotros podamos tener luz, para que tengamos vida espiritual en Cristo. Y este es el gran mensaje de esta canción, esa culminación de las 3 canciones anteriores, y es una gran celebración que nosotros tenemos justo en esta semana en que recordamos la muerte de nuestro Señor. Pero todavía nos queda no solamente la muerte del Señor, sino nos queda también la resurrección del Señor, y eso es lo que tenemos que comentar la semana que viene, Dios mediante, cuando terminamos de estudiar esta canción. Vamos ahora